Bienvenidos al Kingdom Fruit Bible Studies, la Asamblea de los Santos, la reunión de los hijos de Dios, donde nos congregamos con un propósito: edificación, exhortación y consolación en la palabra del Señor. Aquí profundizamos en las Escrituras, creciendo en fe y comunión, siendo guiados por el Espíritu Santo. Prepárate para recibir revelación, fortaleza y dirección divina. Abramos junto las Escrituras y dejemos que Dios hable a nuestros corazones. Amado, bienvenido nuevamente, ¿verdad? Aquí un lunes más. Dios es bueno. Estoy acá. A ver, déjalo, échate para acá. Yo me para aquí. Grite. Quédate detrás de mí. Amén. So, bienvenidos, ¿verdad? Nuevamente al Kingdom Fruit. Aquí con ustedes, su hermano Efraín. Hoy tenemos la gran bendición de traerle una segunda parte de un estudio bien poderoso. Espero que sea de gran edificación, ¿verdad? Y ese es el propósito, abrir la escritura, que esa escritura nos liberte, nos ayude, nos fortalezca y podamos dejar nuestras penas, nuestras cargas en ella. Así el Señor nos da la fuerza para poder continuar hacia adelante, delante de todas estas distracciones, estos momentos difíciles. Así que, ¿verdad? Sin menos preámbulo, con nosotros nuestro hermano Robert Cabrera. Así que Dios les bendiga. Amén, Dios los bendiga, hermano. Espero que me escuchen bien. Buenas noches, Dios los bendiga a todos. Es un privilegio, ¿verdad?, tener la oportunidad de culminar con esta segunda parte del estudio. Hoy le vamos a dar comienzo bajo el tema: no es que no lo vieron, es que es propósito de Dios. It's not that they didn't see it, it's just the purpose of God. No es que no lo vieron, es que es propósito de Dios. La semana pasada terminamos en San Juan 13 y hoy vamos a comenzar la escritura en Hechos capítulo 28 del 1 al 6. We're going to read the scripture in the book of Acts chapter 28 verse 1 through 6. Alberto, you got the chance to read it tonight, or? Oh, you're on mute. You said Acts chapter 1? Chapter 28, verse 1 through 6. 28, verse 1 through 6, right? That's right. Once safely on shore, we found out that the island was called Malta. The islanders showed us unusual kindness. They built a fire and welcomed us all because it was raining and cold. Paul gathered a pile of birchwood, and as he put it on the fire, a viper, driven out by the heat, fastened itself on his hand. When the islanders saw the snake hanging from his hand, they said to each other, "This man must be a murderer. For though he escaped from the sea, the goddess Justice has not allowed him to live." But Paul shook the snake off into the fire and suffered no ill effects. The people expected him to swell up or suddenly fall dead. But after waiting a long time and seeing nothing unusual happen to him, they changed their minds and said he was a god. Amen. I'm going to ask you a question, and then after that, you can add on to whatever you read, and then I'll continue with the class. The question is, can you share with us a time, like a personal situation where you had lost all hope, and the only thing that held you together was what God said during the midst of that situation? Yeah. En español, ¿nos podrías compartir una situación personal donde se había perdido toda esperanza y lo único que te sostuvo fue lo que Dios dijo en medio de tu situación? Word. All right, so I talk about my deliverance a lot because that's a big part of my testimony. So there was post-deliverance, I was all over the place, mind in shambles, a lot of spirits inside of me. Now, I remember exactly, I told the psychologist I was seeing about what was happening inside my mind. And she told me
she said, I didn't prescribe you anything for psychosis. And when I sat back and I kept hearing all these voices, I said, I'm like, am I crazy? And then I heard this still small voice tell me, no, you're not crazy. But after that voice had spoken, there was a bunch of other voices that capsized that voice. So scripture came to mind about deliverance, but I was still messing around with meditation, not biblical meditation either. I was messing around with a lot of things that was worldly. I was in the world, but I caught upon different gods. I caught upon the ancestors and stuff like that. Nothing delivered me. Nothing set me free. Only made me worse. Now, I had to a point where I did pray, because I remember my grandmother brought me to church, and I prayed to Jesus to be set free. In that moment, I wasn't set free. But then I kept, there was a scripture that kept coming to mind that said, you could have the size of a mustard seed. And if you tell this mountain to basically, I'm paraphrasing, if you tell this mountain to jump off and jump into the ocean, it will happen. So I prayed, and I had the size of a mustard seed, but I had faith that God was going to deliver me. And then a little while later, my sister came over to come see me. She said, I want to take you to church. You should try coming to this church. So I went to church. Needless to say, God was faithful. Through this man, he used him to deliver me. And from that moment, I'm here. So it was through his word and Matthew, because I believe that's where it spoke about the size of the mustard seed, that I have faith that I'll be set free. And I've been free ever since, man. Amen. Thanks for sharing that. Or I don't know if you want to share anything about the stuff you was just reading on Acts 28. yeah. There was another, that the word of God has so much gold inside of it. So the fact that the islanders thought that Paul, I believe it was Apostle Paul, was gonna die because of the snake bite, but it was already written that he won't die, because Jesus had already said it. It wasn't written then just yet, but yet when Jesus spoke the word stood true. And it was evident inside of Paul's life that what Jesus said was true, as it is in our lives. So what's written, it's already said and done. So yeah, that's all. It was just amazing that they can see that too. But yeah. Amen. Thanks for sharing that. Pues sí, hermanos, como estaba leyendo el hermano aquí, él leyó en Hechos capítulo 28. Lo voy a leer en español para aquellos que no entiendan. Dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendieron una hoguera a causa de la lluvia que caía y del frío, y nos recibieron a todos. Pero al recoger Pablo algunas ramas secas y echarlas al fuego, salió una víbora huyendo del calor y se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es un homicida, a quien aunque ha escapado del mal, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, no sufrió ningún daño. Ellos aguardaban a que comenzase a hincharse o cayese muerto de repente, mas habiendo esperando mucho y viendo que nada anormal le sucedía, cambiaron de parecer que era un dios. ¿Ustedes me escucharon? ¿Ustedes me escucharon o no? We lagged a little bit towards the end. Amén, amén. No sé en qué versículo me quedé, pero verdad, el 6 decía, ellos aguardaban a que comenzase a echarse o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que nada normal le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. ¿Se escucha bien? Ok, amén. Pues esta historia de los hechos es bien interesante porque
Pablo, por causa del evangelio, estaba sufriendo muchas diferentes situaciones. Entonces Pablo comienza una travesía a través de la mar. Está en barcos y barcos, yendo de un lado a otro por tal de padecer, ¿verdad?, delante de un juez. Entonces Pablo comienza esta travesía con un grupo bien grande de otros presos y de personas que estaban al mando de ellos. Entonces, cuando él llega por otras islas, dice que la tempestad en cada lugar donde ellos iban era increíble. O sea, había la marea estaba fea, el clima estaba feo y apenas ellos podían sobrevivir la situación que estaba pasando. Pasaron muchos días en la alta mar. Pero Pablo le había dicho una advertencia al dueño, perdón, al dueño, no, al capitán del bote para que detenieran este plan, porque era para llevarlo a juicio, pero Pablo sabía que sus vidas corrían riesgo. Entonces ellos no decidieron hacerle caso y siguieron hacia adelante. Entonces, entrando de un lugar a otro, me llama la atención porque Pablo dice que ya estas personas habían perdido la esperanza. Llevaban días en esta alta mar, en este naufragio, y esta situación lo que hacía era que se empeoraba. Pero me llama la atención que en medio de esta historia, esto no lo leímos, pero yo le estoy trayendo para que tengan una idea en su mente. Dice que el Señor visita a Pablo, un ángel del Señor, y le demuestra en una visión que ninguno de ellos iba a perecer. Entonces, Pablo con esa palabra, en medio de toda esta situación que pasaron, los manda a comer. Y entonces las personas que habían ahí, es interesante porque los que estaban encargados de los presos tenían miedo, porque ellos le dieron a una roca. Y cuando ellos le dieron a la roca, la nave se estaba haciendo pedazos. Y dice Pablo que las personas que estaban encargadas le dijeron: los que sepan nadar, váyanse. Pero antes de eso, estos hombres querían matar a todos esos presos. ¿Ok? Le voy a dar la cantidad de presos que eran o personas en general para que ustedes vean qué locura. 276 personas iban en ese bote. Eso era, yo no sé, como un Titanic en el tiempo antiguo, ¿viste? Entonces, estas personas van en este bote. Imagínate tú como persona encargada de todos estos presidiarios. Ahora estas personas pueden hacer cualquier loquera si nos tiramos al agua. Pero Pablo le dijo: no maten a ninguno. Todos vamos a llegar bien porque el Señor me lo dijo y él se va a mantener fiel a sus promesas. ¿Qué pasa? Entonces, cada persona que sabía nadar los mandaron primero, los otros se fueron en cantos del barco y los últimos, ¿verdad?, pues en bote. Ahora, después de tantas diferentes situaciones, ellos llegan a ese lugar a salvo. Me llama la atención porque normalmente en estos tiempos antiguos había una pelea, como hoy en día también, con la tierra. Personas no les gusta que vengan visitantes. Muchas veces como nosotros le decimos, los turistas no son muy bienvenidos en los lugares. Pero en este lugar dice que los recibieron en el verso 1, perdón, en el verso 2, que ellos los recibieron con no poca humanidad, porque encendieron una hoguera, o sea, una fogata, a causa de la lluvia que caía, del frío, y nos recibieron a todos. Aquí podemos ver la hospitalidad de las personas que estaban en esta isla, porque a pesar de que eran totalmente extraños, le hicieron una fogata para calentarlo. Entonces, pero al recoger Pablo algunas ramas secas y echarlas al fuego, salió una víbora huyendo del calor y se le prendió en la mano. Para mí esto es una de las cosas, una de las historias que más me hace pensar mucho, porque Pablo estaba pasando tantas situaciones en este náufrago. Una y otra vez, en diferentes barcos que se montaba pasaba lo mismo. Y cualquiera diría: bueno, pues eso no es voluntad de Dios, porque si te está pasando cosas contrarias, ¿cómo Dios va a permitir eso? Y sabemos que hemos escuchado muchas veces eso, y nosotros mismos hemos pensado que cuando tomamos un paso para hacer algo para el Señor, que no es de Dios, si las cosas se ponen difíciles. Pero vemos todo lo contrario en la palabra. Cuando es de Dios, hay mucha dificultad. Y entonces, ramas secas para echarle al fuego para que esta fogata no se apagara y continuara encendida. Pero mira, sale una víbora. Y la víbora, ¿verdad? En la palabra es la serpiente antigua y muchas diferentes maneras. Es como una imagen de lo que es Satanás, ¿verdad? Y dice que lo pica.
porque estaba huyendo del calor y se le prendió en la mano. O sea, se le enrolla en la mano y lo pica. Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas dicen que lo vieron esperando que el veneno le hiciera daño. Pero si algo me impacta a mí es que hay una promesa en la palabra que aunque comamos cosas mortíferas no nos harán daño. Y si escorpiones nos muerden, tampoco. Eso tú sabes, aquí hay como que una manifestación de las promesas de Dios en acción completa. Oye, sí, quiere decir que si tú vas y te comes la comida de los hindú, todo va a estar bien. Sobrevivo. Alberto. Amén. Amen. No, you Hallelujah. understand. Bro, have you seen the video of the Hindus, bro? The street food? Oh yeah, yeah. You talking about Bro, they cooking and they have the rats like ratatouille, bro, like pulling hairs, cooking. No, I actually didn't see that video. Nah. So that I guess that's what Robert is talking. That even if we ate anything that can kill us, we can go to the Hindus people and eat it with Robert. No worries, let's eat, let's go. En el nombre de Jesús. Hombre de Jesucristo, vamos adentro, dale. Amen, amen. Pues es interesante porque las promesas de Dios, nosotros jocosamente hablamos así, pero nosotros sabemos que las promesas de Dios no son para tomarlas por retoso, en el sentido de que nosotros vamos a comernos algo que ha sido de batería y decir, no, el Señor me protege de esto. No se hace en ignorancia, pero cuando el diablo pone un tropiezo, no tentará a tu Dios. exacto, no lo hacemos a propósito, pero cuando el diablo pone traba en el camino y permite Dios que eso pase, Dios se mantendrá fiel a su promesa, como hizo en este caso. Pablo no estaba buscando que lo picara una serpiente, dice que de la nada apareció, mira, y se le enganchó. Entonces, ¿qué pasa ahí? Típicamente una serpiente venenosa, un hombre mortal se va a morir si lo pica una serpiente. Pero ¿qué pasa? Este hombre tenía algo especial dentro de él. El Espíritu Santo de Dios moraba ahí. Y cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios y hay propósito de que tú llegues donde Dios te dijo, no vas a morir. Ahora, no es que ellos no lo vieron, es que es propósito de Dios, ¿me entiendes? Ese es el tema. No es que los mortales no lo vieron, es que es propósito de Dios que Él se glorificara en medio de esta situación. Entonces, cuando vemos la profundidad de esto, Dios le había dado una palabra que Él iba a llegar al sitio donde Él iba a ser juzgado. Entonces, si Dios te dijo que tú no ibas a morir, que tú ibas a llegar allá, sea el naufragio, o sea la serpiente, o sea una persona que te ate y te quiera matar y quitarte la vida, si el Señor lo dijo y tú te permaneces fiel, Él permanecerá fiel a sus promesas. Entonces, para seguir hacia adelante con este verso, podemos ver que el versículo dice, colgando de su mano, se decían uno a otro, ciertamente este hombre es un homicida, a quien aunque ha escapado del mal, la justicia no deja vivir. Aquí podemos ver cómo las personas muchas veces opinan de nosotros los creyentes. Ah, no, ese tipo es un loco, que lo que está hablando son loqueras. Pero ellos no han experimentado el poder de Dios. Pues dice la palabra que para los que se pierden locura, pero para nosotros que creemos es poder de Dios para salvación. Entonces, Dios se estaba glorificando de una manera especial en medio de esto. Entonces, hay personas que te están viendo que lo que te está pasando a ti, dicen, esa es para muerte, ya mismo ese tipo se muere. Ya mismo ese tipo cae patas arriba y se olvida de Dios. Pero ¿qué pasa? En el verso 5 dice, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego. Sacudir es un acto, es una acción. Y muchas veces nosotros van a venir cosas aquí a la mente, pero nosotros tenemos que sacudir y decir, víbora, salte para allá, que aquí el que manda es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sacudiendo la víbora en el fuego. Te dije que la víbora es representación de Satanás y dice que en el tiempo de Apocalipsis que va a ser lanzado al lago del fuego y azufre. Lago de fuego. De fuego y azufre. Entonces, ahí estamos viendo una representación de lo que va a ser el poder de Dios en los tiempos de Apocalipsis, que la víbora va a ser lanzada en el fuego. Entonces, no sufrió ningún daño. Y quiero que grabemos esto en nuestras mentes. Lo que era para tu muerte, Dios permitió que no sufrieras ningún daño, porque Él tiene propósito que llegue al donde Él te dijo que tú ibas a llegar. Hay una palabra que tenemos que guardar. Ellos no lo vieron, pero es propósito de Dios. Ya Él lo dijo, ya Él lo dijo. Entonces dice, ellos aguardaban que comenzase a hincharse o cayese muerto de repente.
Mas habiendo esperado mucho y viendo que nada normal le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un Dios. Ay, ay, ay. ¿Cuántas personas hay ahí esperando que Efraín, mira, que se cuite? Ya lo que le quedan son un par de días. Lo tengo aquí marcado en el calendario. Efraín no da un día más. Ya mismo lo vemos aquí en el mundo con nosotros, dándonos una corona. Hay personas que tienen fecha, mi hermano, a que tú vires para atrás a hacer lo que tú hacías antes. Pero el Dios que te redimió, el Dios que te limpió, va a hacer que tú permanezcas en medio del escarnio, en medio de la dificultad y del problema, y ellos van a ver que ni te hinchaste ni que te moriste. Pero aunque ellos crean que es un Dios, tú le vas a decir, no, 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 es que el Dios que está en mí es el que me ayuda a permanecer. Ustedes no lo vieron, pero es propósito de Dios que yo permanezca. Así que lo voy a dejar ahí para que mis hermanos continúen compartiéndome y yo gozarme también con ellos, ya que no tengo muchos versículos. Así que si tienen algo de compartirme, bendíganme, por favor. Con su Betty, ¿está disponible? Sí. Compártenos. Can you share with us any instance or situation in this new walk that you choose to walk on Christ? Do you have any situation that wanted to stop you, that you felt like you have to shake it on the fire, like shake it on the fire of the Lord, and you know what, I'm gonna get rid of it? Can you share something with us? ¿Me puedes contar algo de que tú hayas experimentado sobre una situación que vino a querer pararte, a querer cambiar tu mente o hacerte sentir mal para tu caminar con Dios? En la realidad, no ha sentido que nada me está tratando de parar. Más sin embargo, ha sentido the opposite. Ha sentido que hay un cambio totalmente en mi mente, en mis situaciones, en cómo yo pienso las cosas ahora. Todo es un cambio, ¿no? Antes era un poquito más crazy, more hectic, y ahora, aunque la situación es un poquito peor, ¿verdad? Que en realidad, como estaba hablando Robert anteriormente, people expect you to, or expect the situation to worsen, but it doesn't. And sometimes I think when God is in your life and for the right reason, and you're really actually walking with him, I think your life becomes better. And even though little things might try to stop you, I think that since he knows that you want to be with him, I think he will make whatever it is that's trying to stop you stay away from you. And sometimes permanently, sometimes not just temporarily. Sometimes he makes sure that whatever it is that's trying to stop you from his desires, from his destiny, he will move it away from you. Gracias, Betty. Stephanie, dime algo. ¿Qué tú crees? ¿Tú has experimentado eso también? ¿Alguna cosa pequeña que quisiera que tú hayas dicho? Tú sabes que me sacudí de esto. O si quieres, o si tienes algo que tú crees que debes de sacudirte de igual manera. Son muchos los testimonios, dale. Sí, uno nada más, un testimonio nada más. Pero repite eso otra vez un poquito más, hermano. Yo más o menos similar lo que le pregunté a Betty, ¿sabes? Si tú tenías una situación o alguna cosa que quieras sacarte de caminar con el Señor y tú te hayas sacudido en el fuego. Y Pues yo digo que literalmente todos los días. Es algo de todos los días donde esto es a continuous battlefield spiritually, of a constant, it's like an everyday thing where nosotros tenemos que luchar literalmente día a día, pero tenemos el ayudador, tenemos el Señor que nos ayuda a vencer estas situaciones que nos llegan a nuestra vida. It's a constant battle that you have to go through day by day. I feel like that's, my opinion. I mean, how I think is like that. But of course, va a haber situaciones que, pues, nos llega a nuestra vida, pero sabemos que while we in this flesh, while we in this, flesh and bone,
We're going to go through trials and tribulations. We're going to go through things in life. It's just that we have God on our side. That's what makes the difference. Then now we have God on our side. Amén. Realmente yo personalmente, desde que yo me convertí, ya yo voy a cumplir ya 10 años de haberme convertido, haber tomado mi paso con el Señor. Y eso fue una decisión radical, ¿sabes? God transformed my life. When I gave myself, cuando yo me entregué al Señor, Dios me transformó completamente y fue una decisión radical. Dios transformó mi mente, mi corazón, su palabra me llenó e hizo grandes cosas. Y aunque he pasado muchas situaciones, muchas etapas en mi vida que me han sacudido, me han dado duro, genuinamente hubo un momento en mi vida que me dio bien duro y me sentí bien down porque perdí un negocio. Y en un negocio que yo decía, no, eso fue Dios, y yo estoy seguro que fue Dios que me puso en ese camino. Y lo perdí y yo me sentía tan down, tan triste. Y esa situación me bajó la fuerza. Y posiblemente, y como dijo Robert, posiblemente dirían, entre muchos otros, solamente estoy contando ese. Mucha gente, las personas estuvieran mirando, olvídate ese chavo, ¿dónde estará su Dios? Mira para allá, se va a morir ahora. Hermano, yo perdí de cobrar semanal sobre $4,000 a $5,000 semanales a trabajar Uber, casi $400 a la semana empujado. Porque también cuidaba a mis nenes y cuando cuidaba a mis nenes me iba a hacer Uber, decía $400, $500 a la semana. Pero era bien joseado, bien joseado. Y después conseguí un trabajo estable por $11 la hora. Eso es 5,000, 4,000 semanales. Eso era todas las semanas. 3,000, 4,000, 5,000, 3,000, 4,000, 5,000. A cobrar $11 la hora. La gente definitivamente diría, no, se va a morir. Está hinchado, se va a hinchar ahora. Hermano, les voy a hablar claro. Lo que me motivó a mí era que hubo como que antes de llegar al proceso ese, fueron como una semana que yo me sentía tan triste que yo decía, yo no voy a orar. Y no oraba y estaba triste. Y después dije, no, yo me tengo que sacudir. Y yo me sacudí y comencé a buscarle al Señor normalmente, porque también tenía hermanos que venían de mí, hermanos que me hablaban, me inspiraban y me infundían ese aliento. Eso me ayudó también a sacudirme, porque también importa mucho la comunión entre los hermanos. Cuando tú sabes que tú tienes hermanos a los que tienes que bendecir, pues eso a mí especialmente me esfuerza a yo continuar. Pues digo, no, yo tengo que dar testimonio. Pues esta situación no es nada más para mí. Yo voy a salir de esto, pero esto va a ser la ayuda para otros. Y como, while I'm in the situation, thinking about my brothers and sisters, about the testimony of the Holy Ghost and the power of Christ, that's motivating me to keep going. Y esa situación yo me acuerdo que había falta en mi casa. No había dinero. Y yo me acuerdo una vez, un testimonio poderoso, una noche yo no tenía comida, no había comida. Mi esposa llega a la casa peleando conmigo que no había comida y no hay chavo. Entonces yo digo, no te preocupes, que Dios va a proveer. No te preocupes, que Dios va a proveer. Y molesto cogí y me fui. Me monté en el carro y me fui. Molesto. Yo dije, Señor, esta vino para casa molesta peleándome que no hay comida en casa. Tú me tienes que proveer. Mi carro estaba empty. I didn't have no gas. And I was doing Uber and Lyft. Y el carro empty. Y yo salí para la calle a hacer trabajo. Los primeros viajes que hice, cogí, eché gasolina, fuleté el tanque. Arrancando, me cayeron viajes, pam. Los primeros viajes saqué el dinero, fuleté el tanque de mi carro. Gloria a Dios. Ya tengo gasolina, Señor. Ahora necesito para la compra. Now I need for the groceries because there's no food at home. And she said that I'm not providing. And I said, God, you will provide. Amen.
So, yo de ahí cogí y seguí trabajando y esa noche saqué como 200 pesos o 150 por ahí entre, no me acuerdo bien, como 150 o 200 pesos. Lo que yo sé es que cuando yo terminé de hacer todo el trabajo que saqué los chavos, me fui para Walmart, le hice una compra y llegué a comprar para casa. Y eso no fue toda la madrugada, eso fue en 4 horas. En 4 horas yo saqué todos los chavos que necesitaba y fui a hacer compras, llené el tanque, hice compras y me fui para casa. So, ¿qué te quiero decir con eso? Después le dije a mi esposa, ¿ves que Dios provee? ¿Ves que Dios provee? Tengo mucho más testimonio en esa situación. Amen. But God, amen. Answer my prayer. Eso, amen. He answered my faith. He answered my prayer because he promised. Él prometió de que él me iba a proveer. Y él te va a proveer a ti. Si tú le reclamas a él sus promesas, él te las va a cumplir. Ellos van a pensar que tú te vas a hinchar. Ellos van a pensar que tú te vas a morir. Pero si tú reclamas tu promesa, él no te va a dejar morir. Él va a estar ahí. Si tú crees en él, él lo prometió, él lo hará. Él me prometió que él me iba a proveer, como a ti también te provee. Él dice, mira los pajaritos que ni se preocupan por nada y Dios les da de comer. Cuanto más ustedes que son mayor que ellos. Así que esa fue mi promesa. Yo creí en el Señor. En ese momento de tristeza, en ese momento de frustración, de migajita a migajita, Dios siempre me mantenía el buche lleno. Toma aquí, toma allá, toma aquí, toma allá. Y cuando llegaba a trabajar 11 pesos la hora, también me mantenía ahora, toma aquí, toma allá. Después me llegó pasando, mira, de proceso en proceso, de season en seasons, y gracias a Dios me ha bendecido y nunca me ha fallado. Dios nunca me ha fallado. Yo le he fallado muchas veces, pero Él sigue siendo fiel. Que gloria al nombre de Jesucristo. Eso, amén. Gracias por compartir sus historias, sus testimonios. Son más que necesarios. Yo sé que hay muchas personas que van a estar oyendo este video que también se pueden relacionar con la historia de ustedes y también con la mía. Así que acuérdense siempre como ese gadareno a testificar las cosas grandes que el Señor ha hecho con nosotros. Oh, no le pregunta a Alberto. No sé si Alberto quiere zumbar algo por ahí. Sí, amén. Pregúntale. I don't know. Alberto, I don't know if you want to share something that you wanted to share about the same situation, that you have a moment or something that wanted to stop you and you follow in faith and shake it on the fire. That snake trying to bite you. I got you. Hold on. Let me clock out before my manager roll up to me because y'all got me on fire for real, for real. The testimony, yo, that testimony on fire, bro. I was sitting on the Drexel just like, whoa. The Holy Ghost, bro. That's the Holy Spirit working on that heart. Hallelujah. I know you want me to put the camera on. Let me get to my truck real quick. Hello, bro. They're gonna be lit right now, bro. Word. So on Fridays I usually go to Strength and Recovery with a brother from church that I met through my mentor. So we was driving back and he has like this he has this ankle he broke and he had a boot on. So, you know, I was encouraging him, telling him, yo, listen, God is still a healer. Let's pray over that right now. We was heading back from Maryland. So I'm looking for my keys, my bad. So we was on our way back and I was first, hold on. Y'all know I told y'all about my son, right? That I haven't spoken to him in almost 6 months now. So y'all know that got me in my bag. But anyway, check this out. So I was praying for my brother over his leg or whatever. And I remember exactly when I said, if Lord, you don't heal his leg. And I was like, and then I said the prayer, whatever, you know, amen. And then I got home and then I felt convicted. It was like, what you mean if? I was like, oh, so I was at a place at doubting because I told y'all I've been like, it was 4 months around that time. So I couldn't see God's hand. That's the thing. God is always revealing his hand to me. And I'm blessed because of that. But at that moment, I couldn't see where God's hand was at with my son. I'm like,
I'm getting impatient. I'm like, yo, it's been like 4 months, and then so I was at a place of doubt, and the Holy Ghost was tugging my heart, like, yo, you at a dangerous place. Like, what are you doing? Why are you doubting? And then I told my mentor, I'm like, yo, I'm at a place where I'm doubting, and then he prayed over me, and a brother prayed over me at during that phone call, and at that moment when a brother made that prayer, like God did something amazing. I'm trying to remember, like he answered his prayer right then and there, and I told him, I was like, yo, you know, God just answered your prayer right there in that second, right? So it like encouraged me. We was all laughing, smiling. I accepted the joy of the Lord. But I thank God that the Holy Ghost really convicted me on the place that I was at, because I didn't realize that I was being doubtful. And it's written that we cannot please God without faith. So the Holy Ghost was telling me, like, yo, you're not pleasing God with that doubt. Come out of that. You know what I'm saying? That conviction, aka correction. So I'm good now. You know what I'm saying? I'm not doubting. Like, and even that too, God revealed his hand recently. So I'm like, all right, cool. You know, now I get to see a little bit of your hand on the situation, you know. But I had to rearrange my focus, because I was at a place of doubting. All I can say that God is good, that he used my mentor and that brother in Christ, and that prayer and that phone call. And you gotta forgive me, like it happened a few weeks ago, so I can't remember exactly. He said something that instantly it was answered, and I was empowered, like, hey, let's go. Like, I was ready to go back inside the fight. So I mean, like y'all said, when those doubts come in, those are fiery darts. And the word of God said that we have to hold every thought captive on and obedient unto Jesus Christ. So again, it's written. We just got to do the work. Amén. Resumido lo que él está hablando, ¿verdad? Está diciendo que tuvo un momento en que le estaba pidiendo al Señor, pero cuando le pedía al Señor le pedía con duda. Sus palabras eran con duda. Sin embargo, Dios lo corrigió, y por medio de un mentor y otro hermano, él vio una petición contestada, y eso le subió la autoestima y la fe para él continuar creyendo en el Señor, el cual levantó un fuego en él y pudo ver la mano y el milagro de Dios luego. Así que eso le ayudó a poder continuar y entender que tenemos que pedir con fe. No tan solo con fe, hermano, quiero que no tan solo opera eso con las palabras, sino con tus emociones. Muchas veces yo he experimentado que nuestra carne, las emociones, or emotions, or flesh, comienza a hacernos sentir cosas, ¿verdad? Tristeza, miedo, sientes miedo por aquí, tristeza, presión, dolor de cabeza, y eso comienza a que tu mente comienza a trabajar. Your mind start working, sending messages. Y yo me he puesto a pensar, digo, espérate, porque este mensaje a mí no me parece que es voz de Dios. Esta es mi carne gritándome que yo haga cosas para yo huir del problema. Esta es mi carne. My flesh is screaming at me. Run. Do something to make me feel better. Make me feel better the wrong way, but make me feel better this way. ¿Sabes? Y eso es la carne gritándome, hazlo como yo quiero que tú lo hagas. Y cuando yo tengo esta pelea, sintiéndome mal, yo digo, ¿tú sabes qué, Señor? Me pongo a orar y digo, Jesús, en esta hora, Espíritu Santo, yo te pido a ti que tú me quites esta ansiedad de mí. Quítamela. Te la entrego, Espíritu Santo, mi mente, ayúdame a poder pensar mejor. Porque yo pensé que eras tú, pero no me estás hablando tú, me está hablando mi carne. Tu carne te habla. Esa es la snake. Ese snake también está aquí, esta flesh. That snake is biting. It's biting because it's hurt. You are hurt. And she's trying to take cover. She's trying to help you in the only way she knows. La carne no sabe. Yes, doing the wicked things, doing the wrong things, taking the wrong decisions, haciendo lo malo, tomando las decisiones incorrectas. Por eso es que tenemos que buscar el Espíritu.
Espíritu, guíame, limpia mi mente, dame dirección. Quizás llame a un hermano, como le pasó a Alberto, el mentor, el hermano, una oración, a word of faith. Y eso entonces, ok. Gracias, Señor. Ya, me siento mejor. Puedo seguir. Maybe I feel a little bit wounded, maybe a little bit hurt, but now I can keep going. Pero we gotta understand that happens. If you ignore it, you will lose the fight. If you ignore that you have been beaten, you will lose the fight. Just acknowledge it and focus on God. Reconoce que te mordieron, no lo ignores. Enfócate en Dios, enfócate en el Espíritu, que el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos por su palabra. Through His Word. Amen. Amén, amén. Fíjate que no sé si yo solamente quería añadir que no, yo leyéndola bien dice que se le arrimó en la mano, pero no sé si tiene que haberlo mordido, porque no dice que lo mordió. No, la mordió. Okay, no dice que se arrimó, dice que... Es que esta versión es diferente, eso no sé, pero... ¿Cuál el texto era? Era Hechos capítulo 28. Pero tiene que haberlo mordido porque para decir que ellos estaban 18. esperando... Hechos 18. Sí. Se le prendió en la mano cuando lo... Se le prendió, esa es la palabra. Se le prendió, es que lo mordió. Ok, pues amén. Pero sí, algo que quería compartir con Alberto antes de pasar, bueno, con todos ustedes, pero con Alberto específicamente, ese testimonio me trajo a memoria los días que mi papá servía en la militar. My dad was in the military and he only did like basic training. But I remember that he had a friend and he was having difficulties, like, taking orders from the drill sergeant. He was like really nasty, and he, you know how the army is, and they were shooting at the target at that time. So ellos estaban, es una historia de mi papá cuando estaba como militar, y ellos estaban tirándole al blanco. Entonces esta persona, amigo de mi papá, le tiró al blanco erróneo. And in the story, my dad's friend, he shot the wrong target. And, when you're in the military, that's like an automatic discipline. They're going to put you on the floor. You're going to do some push-ups, and we're going to tell you off because you missed the target. And, you can kill someone by just missing the target. So I remember that my dad told me that when he missed the target, the drill sergeant came around. So cuando él falló al blanco, el sargento vino y le dijo que se pusiera en el piso y que hiciera, yo creo que 100 push-ups. And the drill sergeant told him to do 100 push-ups. So he started doing the push-ups. And when he did it, the man put his boot up his back. And he was like pressing on him. Y cuando él comenzó a hacer los push-ups, el tipo le puso la bota en la espalda y comenzó a presionarlo. And the guy got up and he cursed him out like, yo, what are you doing? Like, so he was basically trying to defend himself. But, in the army, you don't have no choice. You have to do what you're being told. And I remember my dad told me that as soon as he got up and pointed at the guy with the gun, everybody that was up top on the towers, everybody was just pointing down with the guns, ready to just disappear that man. So cuando él se levanta y comienza a reclamarle al sargento y le apunta con la pistola y le dice que qué te estás haciendo, que esto y lo otro, y las personas que estaban en la torre comenzaron a apuntarle para desaparecerlo. Pero ¿qué pasa? Alrededor estaba mi papá y otros sargentos, otras personas de la milicia que podían también sufrir los impactos. So see, where I'm trying to get to with this story is that when he said that and he pointed at the sergeant with the gun, there was people around him. His other, fellas that, do the same thing and the same trainings. And everybody was at risk because he missed the target. And sometimes when we have lack of faith and we miss the target, it's not only going to have an influence in your life, but it's also going to mess other people's life up because you're the man that's supposed to be standing strong. You're the man of the house. And when me as a man fail to hit the target, I'm going to be, just wandering and going in the wrong directions. And that's what happens sometimes in our spiritual life. When we miss in the target, we will see the consequences. Everybody pointing at us, just ready to disappear us.
Y de esa misma manera, como esta persona le estaban apuntando, en esa historia lo que me lleva es a eso mismo, que a veces cuando estamos fallando, darle al blanco no solamente afecta nuestras vidas espirituales, sino que como hombres de la casa, como hombres espirituales, esto va a afectar a otras personas en nuestro alrededor. So, no quería irme sin dejar eso porque me estaba cocinando en la mente eso. Y el pecado, sinning, el pecado también se traduce o se define fallar al blanco. Amén. Sin is defined as missing the target. When you miss the target, you are sinning. So don't miss the target. Amen, amen. That will lead us to the next verse, which is found in Lucas. In Luke chapter 22, verse 42, 47 through 53. So, se encuentra en San Lucas 22, el 42 y después del 47 al 53. Luke 22, 42, 47 to 53. Stephanie, ¿lo puedes leer? Y Efraín lo lee en español. ¿Dónde? Luke. That's the gospel. Luke 22, verse 42. Then you're going to jump to 47 through 53. San Lucas 22, del 42 y después del 47 al 53. You got it? O si quieres lo que ya lo busque y lo leo en español. Amén. Dice así, Stephanie, Luke 22, so Lucas 22 dice, verso 42, en nombre de Jesús, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Hasta el 53. Oh, amén. Entonces respondió Jesús, dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos, que había venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Amén. Stephanie. So 42, ¿verdad? Verse 42, and then you're going to jump to 47 to 53. So just verse 42 and then jump to 47. Okay, so Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. 47. While he was still speaking, a crowd came up, and a man who was called Judas, one of the 12, was leading them. He approached Jesus and kissed him. But Jesus asked him, Judas, are you betraying the Son of Man with a kiss? When Jesus' followers saw what was going to happen, they said, Lord, should we strike with our swords? And one of them struck the servant of the high priest, cutting off his right ear. But Jesus answered, no more of this. And he touched the man's ear and healed him. Hasta ahí. Amén.
Amén, amén. ¿Nos puedes compartir algo? Y después te voy a hacer una pregunta. No sé cuál quieres primero. La pregunta, compartir algo. La pregunta. Amén. La pregunta para ti sería, ¿cuántas veces Dios ha obrado en tu vida y no has entendido ni visto que era a propósito de Dios? How many times has God done something in your life and you have not understood or seen that it was God's purpose? Well, And to finish the sentence until later, because sometimes you don't see it at the time, but until later. You so feel, later. Yeah, I would like to share something quick. When I was about 9 years old, I was diagnosed with this rare condition that usually older people get, but I ended up getting it. And so I say, in a sense, when you're younger, you don't really know because you don't know that you don't have the capacity or the understanding of when God does a miracle in your life. You don't really like I guess you don't really have the knowledge to really know what he did in your life. That he, I was like in the verge of dying. And so to the doctors, I didn't have no healing. And so my mother and a whole bunch of people from church, pastors, they were praying over me. And I became healed. I was healed. The Lord healed me. But obviously at that point in time, I didn't know, I guess you could say, like the actual, like, meaning of that Jesus made the miracle in my life. And so I became older and I literally testify my testimony to people, and I say, I'm living proof of God's love and mercy, and that, he's a God that heals. Because for doctors, I didn't have healing, but the Lord healed me. So I say I look back at that now, and I could say, that, was God. He gave me another opportunity in life, and how I'm so grateful every day that I wake up. I thank the Lord for giving me another chance in life, and that, His power and miracles do really exist, and I'm living proof of God's miracles. So I could say that, like, when you're young and things happen, you don't know to some extent what went on, but when you get older, you start to understand, and you realize, the miracle he did, in my life. So amen. Thank you for sharing that. Are you gonna bring something about the verses you was reading or no? I say about the part of the ear stands out the most. Was that you literally see for a second somebody's ear, chopped off, and then in a second you see the ear appear. I think that I could just imagine those that witnessed it, like, were shocked, because they Amen. actually saw, like, the miracle with their own eyes. Sí, amén. Tacho. Mucha gente piensa que Dios busca reemplazar las cosas, pero Dios trabaja de lo que el enemigo trató de romper, lo rompió, Él lo coge y lo repara y lo hace un vaso nuevo. Así que ese es el Dios que tenemos, que no le gusta desechar, le gusta trabajar con el material que hay. Pero vamos a estos versos y después le paso a ustedes, mis hermanos. Yo sé que están ansiosos por traerme algo y yo también para escucharlo. Pero vamos a este versículo 42. Es bien importante porque esta oración se desarrolla en un momento
trágico aún al punto que dice que Jesucristo estaba agonizando. Wow, qué terrible. Que nosotros tengamos la fuerza que aún agonizando nos pongamos en esa conexión con Dios. Dice el versículo 42, diciendo, Padre, si quieres aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Voy a tomar un paréntesis, hay una pausa breve, porque cuántas cosas pasan en nuestra vida donde nosotros le pedimos tantas cosas al Señor, pero se nos olvida mencionar estas palabras clave. Si es tu voluntad que esto pase, permítelo, que se haga tu voluntad, porque me duele, estoy cansado, estoy fatigado, sé que esto me va a doler, sé que esto va a ser horrible para mi vida, pero algo tú tienes especial en este momento y si es tu voluntad, torna esto para el bien, porque es que esto es para destrucción, pero es que tórnalo para el bien, pues yo sé las cosas que tú haces. Entonces, el 47 en adelante, mientras él aún estaba hablando, y les recuerdo nuevamente, él estaba en un momento a punto de ser entregado, y él le había pedido a sus discípulos que oraran con él tan solo una hora. Y como varón de Dios, qué cosa terrible que muchas veces, cuando se pide algo de nosotros, no podemos cumplir con esos pocos requisitos. Muchas veces, hermano, vamos a hacer un ayuno, hermano, vamos a hacer una oración, vamos a hacer un clamor. Y decimos, es que tengo sueños, es que tengo ocupaciones, es que tengo cosas que hacer. Y ponemos cosas por delante de la voluntad de Dios, porque muchas veces gente dice, no, pero es un hombre que me lo pidió. Dios instó a ese hombre por medio del Espíritu para que hiciera ese clamor. Así que hay que tener cuidado como muchas veces nos expresamos. Entonces, el 47. Mientras él aún estaba hablando, se presentó un grupo de gente y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Wow, yo cuando leo esto, no sé si ustedes, pero yo quiero llevarlos al paso y perdónenme la redundancia, pero es que es bien importante que leamos esto con calma, porque el enemigo de Jesús, por voluntad propia, no porque Jesús lo quiere como enemigo, él se hizo enemigo de Jesús. Jesús le demostró amor, le dio ministerio, lo dejó encargado de las ofrendas, le lavó los pies. Ay, Dios mío, pero qué mal le hizo este hombre. Lo puso en posición de honra y este hombre mira cómo le paga. Dice que él se presentó con un grupo de gente. Dame un momentito, perdón. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, por lo que yo, Robert, viene, quería contarle algo. Hablando sobre que uno no sabe cuándo Dios obra. Yo me acuerdo, yo era un muchacho, un niño, tenía como quizás de 10 a 12, de 10 o 11 años, por ahí. Y mi abuela había tenido un derrame cerebral. Entonces mi abuelo estaba solo en la casa, mi abuelo es veterano y mi abuela era la que estaba encargada de eso. No era que él tenía impedimento, pero era veterano. ¿Qué pasa? Mi abuelo estaba en la casa, mi abuela estaba en el hospital y yo me acuerdo que yo estaba loco por ver a mi abuela. Mi abuela era la luz de mis ojos y ella pasó. ¿Qué pasa? En ese momento, ella está en el hospital, derrame, qué sé yo, en cama y yo quería ir a verla. Yo todas las noches yo le oraba al Señor por mi abuela. Así que eso es muy importante, enseñarle a sus hijos a orar, que sepan, que ellos sepan tener la relación con Dios y poderle pedirle a Dios porque Dios obra. Está con los niños, Dios obra, pues esa comunicación con los niños es pura, es directa. ¿Qué sucede? Yo me acuerdo que llegó el día que yo me tocaba ir con mi abuelo me dijo, no, tal día vamos a ir a ver a tu abuela para que la vea. Y yo bien ansioso por ese día y cuando mi abuela, que está hablando rápido, papi. Vamos. ¿Qué pasa? Cuando voy por la mañana, después de pelear, no, que voy para allá, Señor, por favor, ayúdanos. Cuando voy por la mañana, salgo de mi casa, de camino que hace mi abuela, caminando en el barrio, yo me encontré un teléfono en el piso, un celular. Me acuerdo yo, creo que era un Motorola, bien nice, que de eso para ese tiempo. Anyway, pues me encuentro el celular en el piso y yo, rayo, me encontré un celular, qué brutal. Pues cojo
Perdona el background. Muchacho, excuse me. So, cojo y me lo llevo, el teléfono funcionaba, se lo di a mi abuelo. Abuelo, mira, me encontré este teléfono. Y mi abuelo comenzó a hacer llamadas y todo. Llegó el punto y nos fuimos. Mi abuelo no tenía dinero, porque mi abuelo, como les dije, él tenía tutor. Mi abuela era quien manejaba el dinero. Mi abuelo no manejaba dinero. Solo andábamos pelados, literalmente pelados. ¿Qué pasa? Pues entonces él está usando el teléfono, nosotros vamos, yo no sé nada de eso, yo soy un niño, yo estoy ajeno. Pero yo me llevo el teléfono, se lo di a él lo usó durante el día, se conectó con diferentes personas, hasta que el teléfono dice que tenemos que entregarlo porque lo reportaron perdido. Y nos iban a dar una recompensa. ¿Qué pasa? Fuimos a ver a mi abuela, nos miramos, estamos empty, no hay gasolina. Cuando vamos a entregar el teléfono, nos dan la recompensa y la recompensa nos dio para echar gasolina. Y luego nos fuimos a Burger King a comprarme, me acuerdo yo, porque yo estaba para ese tiempo loco con los fish, Big Fish, un sándwich del pescado. Era Big Fish, me acuerdo. El sándwich de Burger King. Y nos compramos, yo me compré porque era mi dinero. So yo le di a mi abuelo gasolina y fuimos a Burger King, le dije, vamos para Burger King y compré los 2 Big Fish y le di uno y me comí uno. Y hermano, yo no lo entendía, pero Dios hizo que ese teléfono se le cayera a alguien para nosotros usarlo, para luego que nos pagaran por devolverlo y echamos gasolina y comimos. Y mi abuelo no tenía ni un peso porque él no era el que manejaba el dinero. Así que la oración con fe o de justo puede mucho. Enséñale a sus hijos a hablar con Dios. Porque si tú tienes duda en algo, dile a tus hijos que te ayuden a orar por eso. Y tú vas a ver la mano de Dios porque Dios escucha a los niños. Los niños son de Él. Así que dirige a los niños hacia Él. Amén. Gracias por ese testimonio y por cubrirla ahí. Como nos quedamos en el verso 47, perdónenme. Mientras él aún estaba hablando, se presentó un grupo de gente y el que se llamaba Judas, uno de los 12 que iba delante de ellos, se acercó hasta Jesús para besarle. Hermanos, cuando ellos ya estaban reunidos en la mesa celebrando la comunión, ya Jesús había dicho que esto iba a pasar. Él lo sabía. Entonces, ahora llega el momento que se presenta la situación. Y si algo me llama la atención, quisiera que busquen con calma el verso en Mateo 26:50. Es porque hay un detalle diferente. Son 4 evangelios, 4 diferentes personas, la misma situación de diferentes 4 perspectivas, ¿ok? No es que se contradice, no es que es otra cosa, no, son 4 diferentes personas. Y si hoy nosotros estamos aquí y pasó lo que pasó y tú le preguntas a cada persona, te van a decir algo un poquito diferente, pero tiene que ver con lo mismo. Y quiero aclarar eso, pues muchas personas, eso yo no sé por qué le dan tanta vuelta. Pero en Mateo 26, versículo 50 dice, y Jesús le dijo, está la respuesta de Jesús a Judá, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. En Lucas dice, entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Pero quiero que escuchen la diferencia de las palabras, porque escucha el de Mateo. Y Jesús le dijo, amigo. Pausa ahí. Esta es una palabra que yo siempre he dicho que yo no sé cuántos lo pueden entender de la misma manera, pero que rompe la dureza que hay aquí adentro. Porque aún la persona más dura, aún la persona más mala, más cruel, que le haya hecho a alguien bien toda su vida y esta persona lo esté a punto de apuñalar y cuando ya va con el puñal haciendo así le diga yo te amo. Yo no sé si ustedes entienden la profundidad de eso. Yo voy a hacerle daño y él me está diciendo amigo. Yo estoy seguro que la historia, o sea, la película en su mente tuvo que virar para atrás para todas las veces que Jesús le lavó los pies, las veces que Jesús lo encargó de las ofrendas, las veces que Jesús lo envió a sanar los enfermos. Hello, cuando nosotros hacemos bien, la palabra dice que ascuas de fuego se acumularán sobre su cabeza, diciendo que todas esas buenas acciones van a estar aquí y que llegará el momento de rompimiento. Entonces Judas, con tanta maldad, con tanta mala intención, aquí es donde vamos. Dios es justo.
y al malo le dio oportunidad hasta su último suspiro de arrepentirse. Le dijo, amigo, ¿a qué viene? Él ya sabía lo que venía. Él sabía el precio que él tenía que pagar, pero aún así le dio la oportunidad. ¿Y por qué le pregunta? Vamos a hacerle una pregunta. Para que tenga oportunidad de arrepentirse de sus malos caminos, para que tenga oportunidad de ser honesto, para que hable con Dios lo que tiene que decir. Entonces vamos al 51, perdón, al 49. Viendo los que estaban con él que había acontecer, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos espada. Ahora vamos a eso. Quiero llamar la atención en el sentido de que acuérdense que Jesús le dijo que oren 1 hora, se durmieron. Y para nosotros permanecer firmes en esta pelea espiritual, nosotros tenemos que orar con conocimiento, pero tenemos que orar. Es importante, es menester que nosotros oremos. Ellos no oraron y cuando llegó el momento duro, ya vamos a buscar la acción. Porque cuando nosotros no tenemos suficiente oración, y no quiero decir que, wow, pero es que no, la oración es necesaria, la lectura es necesaria. Pero había un propósito detrás de esto. No es que no lo vieron, es que el propósito de Dios. Entonces, ellos buscaron las armas carnales para tomar defensa en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Dice que y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Ay, ay, ay. Entonces dice, entonces tomó la palabra Jesús. ¿Tomó qué? La palabra. Entonces tomó Jesús la palabra. Yo me río porque ustedes no saben las loqueras que están pasando espirituales en mi cabeza. Y esto es un gozo grandísimo, esto es un banquete. Entonces tomó la palabra Jesús y dijo, dejad, basta ya. Y tocándole la oreja, le sanó. Jesús refrenó el hecho de que ellos tomaran acción carnalmente y puso un pare para dar una enseñanza aún en medio de él ir rumbo a su muerte. Mira qué detalle más hermoso, porque dice que le cortó la oreja y para tú ponerle una oreja para atrás y que quede sin marcas, eso va a ser casi imposible, aún con el avance que hay en la cirugía hoy día. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que los que estaban ahí lo vieron. Los que vinieron a matar a Jesús y los enemigos de él lo vieron. No es que no lo vieron, es que es propósito de Dios. Y en medio de esa que le cortaron la oreja a este caballero, él tuvo que ver el poder de Dios manifestado. Y yo estoy seguro que aunque ellos mataron a Jesucristo, esa es una historia que él jamás ni nunca se olvidó en la vida. El hombre que yo entregué y fuimos con palos y espadas, el que me sanó la oreja. Qué cosa maravillosa las que hace Dios, enseñando la misericordia en medio de estar a punto de ser entregado o siendo entregado por los malos para que llegara a su muerte. Entonces dice, también fue una enseñanza para los discípulos a no obrar nuestras almas carnales, sino que son espirituales para derrumbar las fortalezas del enemigo. Pero que vamos al 52, y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos. ¿Ves? Porque aún en los templos ellos tenían personas que vigilaban y que mantenían las cosas en orden. ¿Y qué pasa? Y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón, habéis salido con espadas y palos. Jesús le pregunta, porque esa es la manera en que ellos fueron, porque ellos sabían a lo que iban. El mensaje de Jesús no le agradaba a ellos y era en contra de lo que ellos querían establecer. Ellos querían vivir en su hipocresía, en su maldad, y cuando la verdad vino y los confrontó, el Señor de todas las cosas, no les gustó y quisieron matarlo. Por esa razón, dice el 53, estando con vosotros cada día en el templo. O sea, ustedes me conocen, conocen mis intenciones, han visto mis milagros, han visto mi mano obrando en los paralíticos, en los cojos, en los ciegos, y ustedes no pueden negar el poder de Dios manifestado en estas vidas. Y por esa razón les dice, no extendiste las manos contra mí. ¿Por qué no las extendieron contra él? Quiero hacerle otro paréntesis ahí. Porque en muchas ocasiones, ¿se acuerdan cuando le traje la semana pasada que lo pusieron en el despeñadero? ¿Y qué hizo Jesús? Pasó por entre la multitud, porque era a propósito de Dios. No que no lo vieron, era a propósito de Dios que escapara. Ahora, él le dice,
no extendiste las manos contra mí. O sea, lo que hicieron no fue porque lo hicieron, era porque era la voluntad del Padre que se cumpliera esto. ¿Me están entendiendo? La autoridad que ustedes tienen es porque yo se las di. Y mira a dónde vamos. Pero esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Aquí tomamos otra breve pausa. Cuando la historia de Job dice que Satanás venía de zarandear y que él le dijo a Dios, no he visto ninguno que sea justo, lo que sea. Dios le dice, bueno, ¿y no has considerado a mi siervo Job? Dice, pero ese tú lo tienes guardado ahí, y ese no se le puede entrar. En otras palabras, bien boricua, te lo estoy parafraseando. Y él le dice, yo te voy a dar, te voy a permitir que tú lo des esto, pero no toques su alma. ¿Entiendes? Que aún las huestes de celestiales, aún las huestes de maldad, en las tinieblas, tienen que pedirle permiso a Dios para hacer algo. Entonces tú dirás, pero qué enemigo raro, ¿por qué le habla al enemigo? Porque Dios es Dios y Él hace como Él quiera. Porque Dios tiene un día y una hora donde Él va a traer juicio sobre Satanás. Pero mientras tanto, Él todavía de esa manera opera. Donde Él le dice, tú ahora tienes la oportunidad de ir y hacer lo que tú quieres hacer. Como le dijo a Judas, lo que tienes que ir a hacer, vete y hazlo. Porque las tinieblas corren por la voz poderosa de Jesucristo. Y ante Él tiembla la rodilla aún de los demonios. Y mira lo que dice, y la hora, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas, porque el diablo corre cuando Dios manda. El diablo no hace lo que él hace con el poder que él tiene, él no puede hacer hasta que Dios no da la orden. Así que por eso en esta hora, en esa situación de la oreja, no fue que no lo vieron, es que era a propósito de Dios. En esta situación donde ellos se extendieron contra él, no fue que no lo vieron, no fue que ellos lo pudieron hacer, fue que era a propósito de Dios. Compártanme algo, hermanos. Yo sé que estamos en overtime, pero es que me gozo y esta palabra para mí es muy enriquecedora y espero que para ustedes también. Eso, amén. Bueno, brevemente quiero decir, ¿verdad? Ese era el momento. El momento anterior no lo podían tocar. Trataron de hacerlo muchas veces, no lo podían tocar. Solamente fue cuando él le plació. Fue cuando fue el momento exacto, porque todo momento tiene su propósito. En otro momento no. Era ahora que Dios lo permitió que sucediera. Era ahora. ¿Verdad? Decíamos, ¿por qué, Señor, ese hombre lleva 40 años ciego? Él le dijo, no fue porque sus padres pecaron, era porque este era el momento en el que Dios se iba a glorificar. O sea, hay veces que tú puedes estar ciego, no ver las cosas de una manera, y Dios te abre los ojos para que lo veas de otra. ¿Por qué sucedió? Bueno, porque este era el momento en el que Dios se iba a glorificar. Ese era el momento. Anteriormente te salvó, ellos no podían tocar a Jesucristo. Sin embargo, este era el momento en el cual se le permitió, con el propósito de que el Cristo fuera crucificado y resucitado el tercer día. Dios sabe cómo hacer las cosas. Dios sabe por qué hacer las cosas. Así que por esa razón tenemos que confiar en el Señor, sabiendo que Él tiene control de todo, soberano sobre todas circunstancias. Amén. Amén. Alberto, por favor, tráenos algo. So, what's the question, man? What y'all need? No, I just want you to just free flow, man, with whatever we've been talking about tonight. Is there anything that stands out that you want to talk about? Now with my sister Stephanie, when she was mentioning my bad, I'm trying to look for this palette I grabbed. But anyway, so what I was gonna say, she had mentioned the thing that stood out was the man getting his ear cut off. And that inspires me because of how Jesus just like how he said, like, you know, this is your hour, and the love that he's shown in the face of opposition. You know what I'm saying? Even in the face of Judas, like you were saying, he had a chance to repent, but he didn't though. So it's like Jesus was showing who he was and the opportunity to repent, and he also showed an example of how to love your neighbor as you love yourself. You know what I'm saying? So, you know what I'm saying? The word is rich, bro. And it's amazing because it shows me an example too that he was saying at that very moment, darkness reigns. You know what I'm saying? Just at that moment, though, it prevailed. But in the end, it's not.
You know what I'm saying? And of course it was by God's will, you know what I'm saying? And even Jesus said, you know, if it's not your, hold on. Basically, if this cup get past me, let it. You know what I'm saying? But he accepted God's will. He could have called those 12 legions, was like, hey, yo, y'all not grabbing me today, dog. I ain't even going on a cross. Y'all tripping. But he didn't. So it's like, there's so much. The obedience, like I said, the love, the chance of repentance. Unfortunately, Judas, he fell for worldly sorrow. So he hung himself. But like I said, Jesus died on the cross for all of us, bro. Anybody that got breath in their lungs can be redeemed by the blood of the Lamb. So, I'm saying. Amen. Thanks for sharing that, Alberto. Yeah, tough, bro. Betty, do you want to mention something? Or Stephanie? Yes. Everybody's talking about the ear, so significant here, but yes, the ear, you know, it's because you know, everyone was gonna actually hear what really did happen, right? And it's significant because, you know, when we, you know, God gives us exactly what we need. You know, he gives us two ears for we could hear the good, for we could hear the bad. He gives us two eyes for we could see the good and for we could see the bad. He gives us a voice that we could speak good or we could speak bad, or we could speak life or we could speak death to it. A heart that we could love or a heart that we could hate. You know, so many things that in life, you know, we could always see things from different perspectives. It could be the same household and it could have a different outcome to everyone. So I think that when we know the story and when you read the story or when someone else told you the stories, at least you're getting some type of input, some type of information rather than no information at all. So I think it's good that, you know, thank you for the message today, Robert. Very nice. Me alegro. I liked it and I enjoyed it. And yeah, since everyone's talking about the ear, I just wanted to put that out there for y'all to hear what I think as well. Amen. Thank you for sharing that. In a, ¿cómo se llama? In a poetic way, like you always do. Preach your sister. Man, that's God's ¿cómo es? God's gift to me, I guess, you know? Yeah, you preach it in a poetic way, so it's a beautiful thing. Stephanie, you gonna mention something? Eso va a ser la semana que viene, Sí. I mean, I get carried Y'all away. gonna hear it, don't worry. You was gonna share something, Stephanie? Yeah, it's like in the book of Job, like I was mentioning earlier, you know, everything was taken. He became diseased and he lost it all, but what helped them was his faithfulness. If you are faithful to God, he'll be faithful to you. He'll remain faithful. Amen. Thank you for that. So, ahí pues con eso culmino mi estudio. Antes de pasarle la palabra a mi hermano Efraín, sé que nos extendimos, pero les pido que guarden esta palabra en su mente, en su corazón, que pongan acción en ella, al igual que yo lo voy a hacer. Y acuérdense que el tiempo de las tinieblas fue en ese momento y lo llevaron a la crucifixión. Pero después, al tercer día, mi Cristo, el Cristo de nosotros, aquel que nosotros le servimos, se levantó con poder y gloria por medio del poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, y las tinieblas se quedaron boquiabiertas porque Cristo levantó, fue resucitado y reina hoy, mañana y por los siglos. Así que ese es el Cristo que yo te presento, que venció las tinieblas por medio de la obediencia, que venció las tinieblas aún diciendo, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Así que ese es el Dios que le servimos, que siendo todopoderoso, dejó su habitación de gloria para venir aquí como un sirviente en pobreza, y se manifestó de manera especial y venció las tinieblas, y hoy en día nos ha dado el poder y la autoridad como iglesia de Jesucristo por su sangre de poder tener también al enemigo bajo nuestros pies. Así que Dios los bendiga. Este fue el tema de, no es que no lo vieron, es que es propósito de Dios, el estudio parte 2. Espero que se hayan gozado. Mi nombre es Robert Cabrera. Reciban un saludo de mi parte, de mi esposa y de cada uno de mis hermanos en el Kingdom Fruit.
So, amén. Así que si has escuchado ese mensaje, ¿verdad? Y entiendes que tienes que comprar una sola cosa. Dios tiene control de todas las circunstancias. Dios le dio la potestad a las tinieblas porque era propósito de él. Porque Dios iba a glorificar en medio de eso. So, tú sabiendo que tiene el Dios que tiene potestad, que tiene autoridad sobre todas las cosas, aún de la muerte, aún de los malos. Y cuando tú te presentes delante de él, ¿en qué posición tú vas a estar? Dios podrá tener contra tuya tus pecados, tus rebeliones, tus mentiras, que hayas robado, que haya sido desobediente a tus padres, que has codiciado, has fornicado. ¿Eso Dios lo tiene en tu contra? Si tú dirías que sí, pues la paga del pecado es muerte y sería separación de Dios. Por eso en esta hora quiero decirte que si el pecado es muerte, Jesucristo es vida. La esperanza que tenemos en Jesucristo, aquel que venció la muerte, aquel que se levantó de los muertos por su sangre, nos redime. Su carne fue puesta en sacrificio y su sangre nos limpia de todo mal. Echa fuera todo pecado, nos limpia, nos perdona y nos da una nueva conciencia, una nueva oportunidad, un nuevo comenzar. Así que eso es lo que te ofrecemos hoy, un nuevo comenzar en Cristo Jesús. Y cuando Dios te mira por medio de la sangre del Cristo y es como esa seguridad de que tú no tienes que morir por tus pecados, de que has sido perdonado, de que puedes continuar una nueva vida, una esperanza de buenas obras en Cristo Jesús, Señor nuestro. No tienes que mirar para atrás, continúa hacia adelante, hacia la estatura del varón perfecto. Así que tan simple como créelo, confía en esto, de que Cristo murió por tus pecados, que tus pecados son echados atrás, arrepiéntete y cree que Cristo está a la puerta para salvarte. Así que si tú lo crees, conmigo a una leve oración y tan simple como eso, el regalo es tuyo. Y comienza conmigo. Padre eterno, te doy gracias por este mensaje. Te pido perdón por mis pecados. Te los entrego. Échalos en el fondo del mar como tú prometes. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Redímeme con la sangre del Cordero y ayúdame a serte fiel. Lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a dar fruto para gloria tuya, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tan simple como eso, si tan solo tú lo crees, si tan solo tú confías, si tan solo tú lo tratas, recibirás la libertad de nuestro Señor Jesucristo. En el cielo hay fiesta, hay un party allá arriba, y así que te exhorto a que continúe. Mira, sigue buscando la palabra, comienza a orar, busca escritura, escucha palabra de Dios, síguenos, Kingdom Fruit Bible Story, que estamos aquí para ti. Busca una congregación, necesita una congregación en la cual debas de ser parte y da fruto, porque Dios quiere hacer cosas grandes con otros por medio de ti. Así que no limites a Dios, que Dios hoy trabaja en tu vida para que seas bendición a otros. Así que esto ha sido el Kingdom Fruit Bible Story. Dios les bendiga, les guarde. Bajo el tema, no es casualidad, fue Dios. ¿Cómo es, Robert? No es que no lo vieron, es que es propósito de Dios. Y no está muy lejos. No es que no lo viste, es que es propósito de Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y hasta aquí esta transmisión. Amén.